Hola, buenas tardes, ¿cómo están todos? Hoy un martes bastante frío, así que hoy es uno de esos días que uno dice qué suerte que con esta tecnología nueva nos podemos quedar en casa y no tenemos que salir. Eh, y bueno, hay que aprovechar estas cosas que nos brinda esta situación extraña y disfrutarla en la medida que podamos. Así que bueno, retomemos la temática que habíamos comenzado la semana pasada, que como ustedes recuerdan, enmarcado dentro de la historia del cine que hace algunas semanas estamos analizando, se centraba en el código de producción de Hollywood que se adoptó por los productores cinematográficos norteamericanos a partir de 1930 y que de alguna manera constriñó y direccionó la forma de hacer cine durante casi 4 décadas, con eh, una importantísima impronta en todos esos relatos que salieron de la fábrica de sueños de Hollywood y que se difundieron por todo el mundo. Recuerden que para este análisis estamos siguiendo un paper debido a un profesor de la Universidad de Sevilla. Recuerden que esto se llama el Código de Producción de Hollywood, 1930-1966, censura, marcos y hegemonía, de la autoría de un señor que tenía muy pocos apellidos, recordarán que se llamaba Alfonso Maximiliano Rodríguez de Austria Jiménez de Aragón. Habíamos visto que él nos había presentado su trabajo, nos había dicho cuál iba a ser el derrotero de su análisis y nos decía que iba a comenzar por un abordaje de tipo histórico para saber cuáles fueron las circunstancias de producción del código. Nosotros habíamos quedado en una parte del trabajo que yo me voy a saltear, pero para aquellos que les interese es bueno que lo puedan leer. Cuando Rodríguez de Austria lo que nos explica es el marco teórico, conceptual, que él va a utilizar para analizar el código. Los conceptos de hegemonía y los conceptos de marco o frame, que son dos conceptos provenientes del área sociológica. Básicamente, nosotros lo que él sostiene en esta interesante fundamentación teórica es que en toda sociedad hay un grupo social hegemónico, es decir, es aquel que conduce, que de alguna manera dirige y marca la sociedad completa, y que esa hegemonía que se establece a nivel social se transmite a través de las instituciones fundamentales de la sociedad, tales la educación o la religión, la economía, es decir, que lo que piensa las clases hegemónicas o los grupos hegemónicos de alguna manera permean toda la estructuración social. Y aparte, no solamente permean la estructuración social, sino que también intentan o persiguen el control mental, llamémosle. Vamos a ver, lo que persiguen es que la gente piense y vea las cosas de la forma en que los grupos hegemónicos consideran que es correcto. Lo que les interesa no es el procedimiento por el cual la gente piensa y cómo ese procedimiento de pensamiento puede ser conducido por determinados caminos para que la gente solamente piense o vea como pensable aquello que los grupos hegemónicos pretenden. Vuelvo a decirles, es un análisis muy interesante. Yo simplemente les voy a leer un pedacito acá que dice: las entidades creadoras de hegemonía se interesan más por las estructuras mentales que por los contenidos mentales, más por la forma en que la mente crea los pensamientos que por los mismos pensamientos creados, más por cómo piensa la gente que lo que la gente piensa. Obviamente el primer paso controla al segundo.
Así que el mayor triunfo de la hegemonía consiste en enseñar a la gente a pensar. Y el mayor fracaso de la hegemonía es que las personas tengan el control sobre su propio proceso de creación de pensamientos y sean capaces de crear pensamientos propios para debatir y rebatir contenidos éticos, políticos y sociales. O sea que esa es la finalidad máxima de la hegemonía, y eso lo lleva a crear un marco referencial que establezca los límites del sentido común, fuera del cual, fuera de ese marco, fuera de ese sentido común impuesto por los grupos hegemónicos, el simple planteamiento de una idea por fuera de esos marcos es percibido como una amenaza, ¿verdad? Acá vuelvo a leerle para terminar este concepto. Si la tarea de las fuerzas hegemónicas es la definición de los límites del sentido común, de los límites de lo pensable, la herramienta es la creación de un marco general de referencia primario, según el cual la población interprete como natural, deseable e ineludible el orden establecido en la sociedad por las mismas fuerzas hegemónicas. Desde este punto de vista, el mejor discurso es aquel que no se reduce a su propio contenido, sino que establece además el marco en que debe ser interpretado. Y entonces nos dice el autor de este trabajo que el sistema educativo, las instituciones religiosas y los medios de comunicación son los cauces habituales por los cuales el poder se comunica con la población. La creación del marco tiene por fuerza que basarse en el control directo o indirecto de la forma y los contenidos de esta comunicación. Acá es donde entronca el surgimiento del código. Es decir, el código, ¿verdad?, va a actuar como marco referencial para controlar, ya en forma directa o indirecta, la forma de producirse los productos cinematográficos, los contenidos de la misma y la forma en que la población que lo ve, es decir, los espectadores, deben interpretar eso contenido en el producto cinematográfico. Y entonces nos dice Rodríguez de los no tantos apellidos, Rodríguez de Austria. Dice: ritos, cuentos, parábolas, piezas teatrales y finalmente películas representan interacciones sociales prediseñadas en contextos también prediseñados. El relato es, ontológica y filogenéticamente, la primera forma de interpretar el mundo. La narración oral es lógicamente la primera y la mejor forma de creación de marcos primarios. Y él acá remite a Platón, ¿verdad?, a aquel diálogo tan conocido de la República, cuando establece que son los filósofos los que deben controlar la producción intelectual de la sociedad, y que si los artistas o los poetas se bandean, se salen de los márgenes de lo políticamente correcto, deben ser automáticamente expulsados de la República. Esto, de alguna manera, ahora Rodríguez de Austria nos lo baja al código y nos dice, la industria cinematográfica estadounidense, establecida en Hollywood desde la primera década del siglo XX, se convirtió enseguida, gracias a la doble devastación sufrida en Europa por las dos guerras mundiales, en la mayor fábrica de relatos que ha conocido la humanidad. Una industria concentrada y centralizada, donde, como veremos, las ideas de un determinado grupo se convierten en las únicas ideas representables. En otras palabras, los dueños de la industria cinematográfica son quienes deciden qué ideas aparecerán en sus producciones. Esta era ya una teoría que había sido formulada por Carlitos Marx, en una obra muy conocida de él y muy importante que se llama La ideología alemana, en la cual
el principio general que él desarrolla en esta obra tan interesante de la ideología alemana es que las ideas de la clase dominante son las ideas dominantes en cada época. Lo repito, las ideas de la clase dominante son las ideas dominantes en cada época. Y esto fue lo que Hollywood, con el correr de estas décadas que van del 30 al 60, consiguió. ¿Por qué? Porque poco a poco la producción norteamericana fue copando todas las salas de cine del mundo. Las cadenas de distribución norteamericanas funcionaron correctamente y poco a poco fueron encajonando a la cinematografía proveniente de otros países. Nosotros lo vimos claramente en nuestra vida de espectadores cinematográficos, cuando poco a poco el cine proveniente de Europa o de los países